Las palabras que hoy nos aseguran el perdón del Señor son un testimonio vivo de lo que Dios necesita que su pueblo aprenda y haga. Por eso, al pedirle al Señor que nos toque, nos hable y nos haga entender, sin duda confiamos y esperamos que estas palabras se hagan acción a través del pueblo de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Se levantó de la mesa, de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Porque sin duda, amada iglesia, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, necesita del Señor. Si estamos de acuerdo, respondemos con los versos que continúan de Juan 13 diciendo: después de lavar los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas y las saben, serán bienaventurados. Y hoy nosotros, cuando recordamos la cruz y nos reunimos a través de ella para escuchar mensajes y alrededor de ella, sin duda queremos recordar lo que Jesús nos delegó antes de ir a la cruz. Por eso es importante, iglesia, que hoy desde la cruz recordemos que solo el grande es el Señor y tú y yo somos sus siervos y sus siervas. En Cristo Jesús somos perdonados y perdonadas. Un pueblo perdonado es un pueblo reconciliado que se saluda, se da señales de paz porque vive en la paz del Señor. Todos y todas nos saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo Jesús nos dio, que nos amemos siempre como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo Jesús nos dio, que nos amemos siempre como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos.
Bueno, ya podemos ir ya poquito a poco retornando a nuestros lugares para continuar con este servicio de adoración al Señor. Le damos las gracias a Dios también que nos da la oportunidad de vernos, de saludarnos, de decirnos que nos amamos y de bendecirnos unos a otros también. Voy a pedirle al hermano Nelson Mercado que pase por acá para la oración de iluminación y que Sori Caro se vaya acercando también para la lectura de las Sagradas Escrituras. Oremos. Dios y Señor de nuestras vidas, te estamos más que agradecidos por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos en este lugar, esperando recibir de ti, a través de nuestra querida pastora, el mensaje de la cruz. Mensaje muy importante que nos ha iluminado, nos ha tocado y esperamos que de la misma forma que cada uno de nosotros ha sido tocado, vuelva a ser tocado de una manera para entender que la vida del cristiano es una vida continua en desarrollo hasta que llegue el momento en que tú nos llames. Estamos más que agradecidos por esta oportunidad de saludar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, que es un gran gozo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta letra grande comienza aquí, terminas aquí. Acá, ok. Que Dios los continúe bendiciendo. Lectura de las Sagradas Escrituras, Isaías 5, 13 al 53, 12. Aquí está mi siervo, será prosperado, engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. Muchas naciones se asombrarán de él. Los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca le fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al madero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel y juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura como los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira.
Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado. Verá su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso, yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Esto es palabra de Dios. Bueno, ahora se pueden sentar. Vamos a tener la proclamación de la palabra, historia de su amor, por nuestra amada Marieli Barreto Hernández, que hermanos, mire si Dios es bueno con nosotros, que nos tiene la mejor predicadora de Puerto Rico, el Caribe y las Vírgenes. Dana, por tu culpa hoy no voy a predicar bien. La historia es una ciencia que estudia, investiga, analiza e interpreta el pasado. Pero a su vez la historia pretende que los acontecimientos del pasado, sus causas, sus consecuencias, permitan comprender el presente y proyectar al futuro, por supuesto. Con esto podemos decir que la historia es ayer, la historia es hoy y la historia es mañana. En fin, la historia es muy importante y por eso deberíamos estudiarla. La historia deberíamos leerla, debemos conocerla, contarla, narrarla y hasta cantarla. ¿Cuántas veces los enamorados han cantado? Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender. Pero mejor aún, hay un himno que dice, grato es decir la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema allá en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. Hoy precisamente, amada iglesia, cuando estamos conmemorando, recordando y por qué no celebrando el Viernes Santo, venimos a contar y a cantar sobre la historia de su amor. ¿Qué historia? ¿Cuál amor? Te invito a que escuches con atención. Yo era un árbol fuerte, creciendo hacia el sol. Mis ramas se extendían, llenas de vigor. No sabía mi destino, lo que hasta que un día oscuro mi vida torció al revés. Yo el árbol del madero donde el Salvador sufrió, en mis fibras llevé su dolor, su amor se derramó. Yo crecí para ser sombra, fui la cruz del Redentor, en mi esencia estaba escrita la historia de su amor. Hoy vinimos a contar y a cantar de esa historia.
Hoy queremos contar la historia del árbol que se usó para construir el madero donde estuvo colgado Jesús. Hoy estamos aquí para contar y para cantar la historia de la madera del árbol con el cual se hizo la cruz donde murió el Salvador de cada una de nuestras vidas. Hoy vinimos a contar y a cantar la historia del amor de Jesús. En las tierras bíblicas abundaban los árboles de cedro y de pino, por lo cual es altamente probable, pero completamente especulativo, que la cruz se haya construido con una de esas dos maderas, o cedro o pino. ¿Quién sabe si con una combinación de ambas? Quienes saben de construcción conocen de primera mano los materiales para saber exactamente cuál deberían usar según lo que vayan a preparar. El cedro, por ejemplo, es una madera blanda, liviana, fuerte y duradera, y fácil de trabajar en la elaboración de muebles finos, instrumentos musicales, artesanías y decoración de interiores. De igual manera, sobresalen características como su aroma y su belleza. Por otra parte, la madera del pino tiene una textura suave y uniforme con una apariencia generalmente clara y sin nudos. Es una madera ligera y flexible, lo que la hace fácil de trabajar y de darle forma. Además, tiene un grano recto y uniforme que hace que sea fácil de cortar y unir. Por sus características, podemos decir que las maderas usadas para hacer la cruz donde murió Jesús se parecen a nuestra vida. ¿Será posible hacer esta comparación? Se parecen a nuestras familias. ¿Será posible hacer esta comparación? Se parecen a Puerto Rico. ¿Será posible hacer esta comparación? Y es ahí donde contamos y cantamos no solamente la historia del amor de Jesús, sino nuestras propias historias. La historia tuya y la mía, la historia de nuestras familias, la historia de esta iglesia, la historia de Aguada, la historia de Puerto Rico y la historia del mundo. Todos y todas tenemos una historia que contar, una historia que hemos forjado y que hemos trabajado día a día, mes tras mes, año tras año, y la que va marcando nuestros pasos y nuestra vida. Precisamente eso mismo es lo que ha ocurrido con la historia de ese madero. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido blandos y otras veces fuertes? Otras veces resistentes y rígidos, flexibles y moldeables a la vez, así como las maderas con las que se hicieron el madero o la cruz donde murió Jesús. La vida, hermanos y hermanas, la historia, el amor, las desilusiones y los desengaños tuyos y míos, igual que los de Jesucristo, los desencantos y los dolores, las vivencias y sobre todo Dios determinan nuestro uso y la forma que vamos tomando tú y yo día a día, forjando nuestra propia historia. Hoy precisamente yo quiero invitarte a que nos acerquemos a este hermoso taller que tenemos aquí muy bien presentado para cada uno de nosotros, el cual estamos llamando el taller de Dios. En el taller de ese maestro donde podemos recordar y afirmar las veces donde tú y yo hemos llegado como pedazos, hemos sido cortados, pero Dios nos ha dado forma y la forma que Él ha querido. Nos ha dado el color de su gracia y el olor y el aroma de su perfume y de su presencia. Qué bueno es acercarnos a este taller que está para nosotros hoy. Pero de repente la historia nuestra puede cambiar. Y cuando creemos que todo va perfectamente bien y que estamos hermosos, con color, con olor, con forma adecuada, de momento entonces nos ocurre como nos narraba la canción con el lamento de este árbol que decía que crecía alto, fuerte y de repente su rumbo cambió y su uso fue otro. Y así nosotros y nuestras propias vidas o la de tu familia y también la de este país, tantas veces estamos viviendo de una manera, anhelando vivir de otra. Somos de una madera, pero necesitamos quizás ser de otra. ¿Cuántas veces tú y yo, incluyendo este Viernes Santo, pudimos haber llegado a este templo preguntándonos quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué compongo? ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿Para qué sirve mi vida? ¿Para qué Dios me ha llamado o me quiere? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué existo? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué de esta situación? Y podemos lamentarnos como se está lamentando este árbol de la canción, hasta que un día oscuro su vida se torció al revés.
Hoy, cuando tú y yo estamos forjando nuestra historia personal y colectiva como familia, personas y país, sin duda podemos afirmar y unirnos al lamento de este árbol, porque también muchas veces hemos sentido que estamos torcidos o al revés, o que hubo un cambio abrupto en nuestras vidas. Tal vez una relación fracasó, un proyecto no llegó a su término, un negocio se fue a la quiebra, hubo cambios, o tal vez llegó la enfermedad o la vejez, o los hijos se fueron y tu vida tú la sientes al revés. No es lo que quiero, no era esto. Pero Jesús siempre presente para ayudarnos. Jesús jamás falla ni fallará, ni aún en su momento más vulnerable. Que mucho tenemos que aprender de Jesús. En nuestros momentos más dolorosos y vulnerables, tú y yo nos encerramos, nos opacamos, nos apocamos. Y Jesús, sin embargo, sale a nuestra defensa y nuestra ayuda. Pasa de mí esta copa, hablábamos anoche en el hermoso culto que tuvimos. Jesús decía, no es con espada ni violencia, basta, ya es con amor. Por eso hoy estamos predicando y congregándonos y adorando, porque hay una historia de amor que tiene que seguir contada. Pero no es posible que la violencia rampante en nuestro país y en el mundo opaque esa historia de ese amor. Que a pesar de que a veces tú y yo nos sentimos que estamos al revés, nada ni nadie puede quitar ese amor. Nada ni nadie nos puede separar del amor del Señor. A través del culto hoy escuchamos a Hebreos, a través de la carta, a Dios decirnos: Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, y eso, en lugar de alejarlo de ser hijo de Dios, lo perfeccionó y lo mantuvo como el autor de la salvación para todos nosotros. Hoy nos afirmamos en que también tú y yo, como el madero o como el árbol del madero, nos podemos lamentar. Podemos pensar que nuestra vida ha fracasado, pero en Dios la realidad es que tú y yo somos moldeados y trabajados. Dios nunca desecha la materia, Dios nos trabaja y nos da forma a nuestras vidas. ¿Qué mejor que tener la forma de Dios? Escuchemos. Me arrancaron de la tierra, de mi hogar y de mi paz, para ser transformado en instrumento de su faz. Vi el rostro del Mesías mientras al cielo miró. En mis brazos extendidos su sacrificio abrazó. Yo, el árbol del madero donde el Salvador sufrió, en mis fibras llevé su dolor, su amor se derramó. Yo crecí para ser sombra, fui la cruz del Redentor. En mi esencia estaba escrita la historia de su amor. Sin duda, tener la forma de Dios en nuestras vidas nos ayuda a enfrentar el sufrimiento y el dolor que causan los cambios abruptos de la vida, como los tuyos y los míos, como los de Puerto Rico, como los de Jesús y como los de este árbol o este madero, que se usó precisamente para construir la cruz de Jesús. Este árbol hoy canta lamentándose como tú y yo nos podemos lamentar, y como Jesús con sus ruegos y lágrimas también se lamentó de parte de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo no nos atrevemos a decir nada, quejarnos, protestar ni lamentar? Ni al gobierno, ni a Dios, ni a tu propia familia, y a veces nos tragamos las cosas y se nos olvida que como Jesús también podemos ir delante del Señor en clamor, en ruego, en lágrimas y en espera de la respuesta del Señor. Tú y yo también, como este árbol que hoy se lamenta, sentimos que nos pudieron haber arrancado del lugar, que hemos recibido tantos cambios, cantazos, transformaciones, algo inesperado, que viene inestabilidad y miedo a nuestras vidas. Sin embargo,
Este árbol y su madera fue usado para una cruz desde la cual Jesús hoy está y nos habla. Hoy quisiera, amada iglesia, que podamos acercarnos al lamento de este árbol para entenderlo mejor, porque me parece que entendiendo este árbol nos podemos entender a nosotros mismos y entender la palabra de Dios, que no solamente la leemos y la escuchamos y que la proclamamos, sino que Dios nos habla directamente a nuestras vidas para ponerla en práctica y que cada uno de nosotros nos sintamos identificados con el árbol, con el madero, con la cruz y con Jesucristo sobre todas las cosas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Leíamos y nos uníamos en oración a través del culto por la experiencia del salmista que luego fue usada por Jesús desde la cruz, construida con la madera de aquel árbol. El desamparo en nuestra tierra es real. El desamparo en el mundo es real, el cansancio es real, las lamentaciones son reales y tú y yo somos parte de ellas. Quizás hoy te sientes cansado, apesadumbrado y desamparado. No porque haya llegado la electricidad, ya todo terminó. Puerto Rico está cansado ya de que nos maltraten, de que mi mamá corre el riesgo de llenarse su cuerpo de úlceras y morir aceleradamente porque no hay servicio energético. Dios mío, ¿por qué nos has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué los cheesecake y los limbes se destruyen y con ellos mi negocio y la esperanza de tener unos chavitos para sostener mi hogar? Dios mío, clamo de día y no me respondes y de noche y no hay para mí reposo y pasan 24 horas y sí se me dañan las cosas de la nevera. Mucho cansancio y lamento. Y quien no lo ve, no lo percibe y no lo siente. Lo hace desde el más alto privilegio. Y los privilegios que Dios le da a los cristianos no son para hacer alarde en las redes sociales de cuán amados y bendecidos somos por Dios, sino para hacer lo que hizo Jesús. Irnos a los pies de los demás para ser sus servidores. ¿Para cuándo vamos a dejar ayudarnos unos a otros? ¿Para cuándo vamos a dejar el desamparo que está rampante y latente en Puerto Rico? ¿Por qué si Dios no lo hace? En Isaías leíamos hace un momento a través de la experiencia del siervo sufriente que la iglesia ha entendido que se trata de Jesucristo, que Él como nosotros hemos sido cortados de nuestra tierra, pero si nuestra raíz está en Dios, si la raíz de nuestro árbol está en Dios, sin duda Dios siempre ha estado y estará con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios está con nosotros, nuestra vida puede saber y creer que Él es quien lleva nuestras enfermedades, que el Señor ha llevado nuestros dolores en la cruz y en ese madero, y que aunque le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, Él fue herido por nuestras rebeliones. Él nos entiende, Él entiende tu dolor, Él entiende tu falta de paz, Él entiende tu cansancio, Él entiende a Puerto Rico y por nosotros también fue a la cruz, para que hoy cuando Puerto Rico vive como crucificada, nosotros ayudemos al Señor, ayudemos a esos crucificados a entender que después de la cruz viene la resurrección. Jesús, el árbol y nosotros tenemos una historia en común. Y ante Dios nos podemos lamentar en la certidumbre de fe de que Dios está y estará con nosotros siempre. Cada clavo que sentí era un golpe de dolor, pero en mi madera pura Él nos dio su perdón. El peso de su cuerpo
redención trajo hasta aquí. Soy el árbol del madero, testigo de su sufrir. Yo el árbol del madero, donde el Salvador sufrió, en mis fibras llevé su dolor, su amor se derramó. Yo crecí para ser sombra, fui la cruz del Redentor. En mi esencia estaba escrita la historia de su amor. El más fiel testigo del sufrir de Jesús es Dios mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia nos enseña que el verdadero significado de eso es Dios mío, ¿para qué? Pero también nos podemos preguntar, ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto dolor? ¿Qué es lo que ocurre y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Dónde estaba Dios cuando se cayó el techo de una discoteca en la República Dominicana hace una semana? ¿Dónde estaba Dios cuando nos apagaron la luz en Puerto Rico? Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Tiene que haber una enseñanza, un aprendizaje, un depender de Dios como maestro, un saber que todavía el Señor es capaz de quitarse la toalla, ir a los pies tuyos y míos para lavarnos de nuestra angustia y de nuestro dolor. Todavía el Señor nos demuestra que la grandeza está en poner el corazón en lo que realmente se necesita y en despojarnos de las jerarquías que nos están acabando y matando hoy, mañana y siempre en la historia de la humanidad y en cualquier país. No todos estamos en el mismo barco. Hay algunos que van en crucero y otros apenas han logrado nadar. El teólogo John Sobrino dice que donde hay víctimas, allí debe estar la iglesia. Por lo tanto, ¿dónde estaba Dios? Dios está en cada persona que ayudaba y está en la iglesia que se hace presente cuando hay víctimas. Y dice también este teólogo, y si Dios no está allí, entonces la iglesia no está siguiendo al crucificado. Y tú y yo, hermanos y hermanas, si nos reunimos hoy alrededor de la cruz, nos reunimos alrededor de la madera de la cruz. Si nos reunimos recordando el árbol, entonces estamos llamados a seguir la cruz, seguir al Señor, que la iglesia sea una verdadera iglesia siguiendo al crucificado, que cargó con el dolor de toda la humanidad y que no desaprovechó la oportunidad para ayudar a cada ser vulnerable que nos incluye a cada uno de nosotros. Leíamos en Isaías antes del sermón, verá el fruto de la aflicción de su alma, porque las cosas, por más dolorosas que sean, cuando se hacen en el Señor, nunca son ni serán en vano. Aún el dolor dará el fruto de la historia del amor del Señor, porque Dios habrá de cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Yo lo sé, yo lo creo, yo lo predico, yo lo vivo, yo lo proclamo y yo lo quiero ver en cada uno de nosotros, en tu familia y en la mía, en la iglesia y en cada congregación cristiana, en Aguada, en Puerto Rico y en el mundo. Dios ha derramado su vida por nosotros. Por tanto, dice Isaías, y es promesa de Dios, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Desde la cruz, el Señor oró por nosotros y sigue orando hoy por todos los que están sufriendo, aquí y allá también. Necesitamos, amada iglesia, comprender que nada de esto es en vano y que esta historia tiene que ser contada. Porque al igual que contamos los lamentos, al igual que contamos las lágrimas, al igual que contamos de la indignación, podemos cantar y contar de la historia del fruto del amor de Dios en nuestras vidas. Ahora sé mi propósito en el plan celestial, ser el trono de su gracia, puente de divinidad. En mis vetas corre vida, con su sangre él me ungió. Soy el árbol del madero,
donde el amor triunfó. Yo el árbol del madero, donde el Salvador sufrió. En mis fibras llevé su dolor, su amor se derramó. Yo crecí para ser sombra, fui la cruz del Redentor. En mi esencia estaba escrita la historia de su amor. Quiero concluir esta predicación citando algo que hemos escuchado antes. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hoy estamos escribiendo la historia personal y familiar, la de nuestro país, la de esta iglesia, la de cada uno de nosotros y de nosotras. Por más importante que sea cada historia, ninguna supera la de Jesucristo. Isaías nos hace una invitación basándonos en que nada supera la historia de Jesucristo, llamándonos, convocándonos y retándonos de la siguiente manera. ¿Y quién entonces contará su historia si Él será arrancado por completo? Será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. ¿Quién contará su historia? Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores a pesar de que nunca hizo violencia a nadie ni jamás profirió una sola mentira. ¿Quién contará la historia de aquel que murió por el pecado de su pueblo? Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia. Tendrá una larga vida y por medio del Señor se verá prosperada la voluntad de nuestro Dios. Voluntad que hoy tal vez no entendemos. ¿Quién ha entendido por qué Jesús dio su vida en la cruz? Todavía a veces se nos hace difícil. ¿Quién ha entendido cuánto sufrimiento hay en Puerto Rico o alrededor del mundo? Se nos hace difícil entender. De lo que sí estamos seguros es que la voluntad de Dios es lo bueno de Dios, lo agradable de Dios y lo perfecto de Dios. Y que la voluntad de Dios es que los propósitos de Dios se cumplan. Y Dios jamás nos ha fallado ni nos fallará. Nos ha llevado a su taller para preparar la cruz donde nosotros y nuestros pecados han quedado ahí clavados para que el pecado no tenga propósito en nuestras vidas, sino que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y ese propósito se tiene que cumplir en ti, en mí, en tu familia, en esta iglesia y en este país. Nuestras vidas tienen que contar la historia de su amor y la única manera de contarla es saber que Dios nos ha tocado, Dios nos ha hablado, Dios nos ha hecho entender, Dios nos ha amado, Dios nos ha perdonado y que esa cruz sigue vigente, hecha con los pedacitos de cada alma, de cada vida sufriente, de cada ser humano, diverso, distinto, pero unido por la misma historia del amor del Señor. Hay que contarla, que el pecado no te detenga, ni nada ni nadie, porque eso quedó muerto en la cruz del Calvario. Yo el árbol del madero, donde el Salvador sufrió. En mis fibras llevé su dolor, su amor se derramó. Yo crecí para ser sombra, fui la cruz del Redentor. En mi esencia estaba escrita la historia de su amor. Yo el árbol del madero, donde el Salvador sufrió. En mis fibras llevé su dolor, su amor se derramó. Yo crecí para ser sombra, fui la cruz del Redentor. En mi esencia estaba escrita la historia de su amor. Que esa historia escrita con sangre quede plasmada en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en cada asiento, en cada iglesia, en tu familia, en la mía y en el mundo entero. Que así sea. Dios de amor, gracias por escogernos para escribir tu historia, para construir tu historia en tu taller, hecha a precio de sangre, pedazo a pedazo de ese madero que aunque fue usado de un árbol hermoso para algo que parecía vil, se terminó construyendo el trono de la gracia desde el cual podemos recibir socorro oportuno, como nos enseña tu palabra. Hoy nos acercamos a ti, Señor,
tal vez hechos pedazos o muy bien construidos, fuertes como el árbol, con raíces, o tal vez nos podemos sentir como una simple y tirada rama. Pero somos tu creación, somos tu propiedad. Tenemos el sello de tu sangre y tú no solamente has escrito, sigues escribiendo hoy la historia de tu amor. Que a través de nuestras generaciones más jóvenes, de nuestros esposos y esposas, de nuestras familias, de nuestros seres queridos y de cada persona que está aquí, se siga escribiendo una vez más, todos los días, la historia que no se borrará jamás, del amor, de la oportunidad, de la redención, de la salvación, de la sanidad y de la liberación. Por los méritos del único capaz de coger un árbol y hacerlo un trono de gracia, Jesucristo el Señor. Que así sea. Amén, amén y amén. La gloria es para el Señor, y un aplauso de gratitud a nuestro hermano Juan Carlos Mejías. No solo por entonar tan hermoso himno, sino por escribir tan hermoso himno. Gracias al hermano Jorge Muñiz, maestro y profesor, por acompañarle de manera magistral como siempre. Y que el aplauso sea para el Señor, el dador del talento. Y ahora queremos juntos amar esa cruz. Y cuando amemos esa cruz, vamos a recordar esa cruz que se hizo pedazo a pedazo, con los tuyos y con los míos, pero construida con la historia del amor de Dios. Diversa, rústica, pero hermosa para la gloria del Señor. Y este otro aplauso se lo vamos a dar a nuestro hermano Dean y a todas las personas que han puesto la palabra de Dios visible en nuestras vidas. Muchas gracias, que para la gloria del Señor sea. Si Dios te habló y quiere darle las gracias y afirmar tu fe, te invito, si puedes, a estar en pie y deseas hacerlo, y entonamos el hermoso himno en el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. ¿Cuántos lo pueden cantar al Señor? Oh, yo siempre